El tema que vamos a estar estudiando lo he titulado Pon la otra mejilla, basado obviamente en la instrucción que Cristo nos da. Vamos a estar viendo la sección de Mateo 5, 39 al 42, pero por causa del contexto voy a leer desde el verso 38. Dice la palabra del Señor: ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Después de hablar de las bienaventuranzas y despertar esa hambre y sed de justicia, Jesús pasa a explicar cuál es la justicia del reino. En la justicia del reino, él empieza a comparar con la Torá y empieza a mostrarnos esa facilidad que tenemos para malinterpretar la ley de Dios. Jesús menciona uno de los mandamientos que se había dado por Dios con una intención correcta, la de frenar el mal a través de los sistemas de gobierno y de los sistemas judiciales, el ojo por ojo y diente por diente. Jesús no está contradiciendo este buen mandamiento dado por Dios, pero nos está mostrando que el mandamiento se ha distorsionado en su intención, porque leído desde la intención de Dios es frenar el mal, pero leído desde la perspectiva humana, que es lo que pasó en los tiempos de Jesús, se empezó a leer de una manera negativa como un permiso para vengarse. Ya no era el propósito frenar el mal, sino era, si alguien me hace un daño, tiene que pagar por ello. Casi que lo interpretaban como Dios nos manda a vengarnos, Dios nos da permiso a vengarnos, pero explicamos ya que esto no era lo que Dios estaba diciendo, porque en la intención de Dios, en la misma ley de Dios, Dios había dicho que a él le correspondía la venganza y no a nosotros. Y el punto de Jesús es ese: no tomen la venganza en sus manos, no sean justicieros vengativos, no tomen ustedes la justicia, sino dejen la justicia en las manos de Dios, y los casos en que los que amerita, pues en las manos de los jueces instituidos por Dios. Sin embargo, Jesús, como en todos los ejemplos, no solamente muestra lo que está mal, sino que pone ejemplos de lo que deberíamos hacer, de la necesidad de reconciliarnos con el hermano, de la necesidad de cortar con el pecado tajantemente, de la necesidad de no dar por hecho que un matrimonio se ha terminado si no ha habido realmente una causa como las que la Biblia permite, y de alguna manera también de la necesidad de no usar juramentos en casos que no es necesario. Aquí, como vimos, primero nos está enseñando a ver la imagen de Dios en el otro, y luego viene y nos enseña a reflejar la imagen de Dios en nosotros. Dios nos creó para mostrar su imagen, y cuando no estamos mostrando su imagen, estamos saliéndonos del diseño por la cual fuimos creados. Y la imagen del Dios veraz es ser veraces, pero aquí viene a llamarnos a mostrar otra de las características más relevantes en Dios, que es la misericordia. Si por algo el Dios del Antiguo Testamento se caracteriza, es por ser un Dios lleno de misericordia, dispuesto a tener misericordia, dispuesto a perdonar. Y Dios quiere que lo reflejemos, y que lo reflejemos ejerciendo misericordia. Entonces vamos a ver en esta noche las 4 aplicaciones que hace Jesús de qué es lo que Dios espera de nosotros al reflejarlo como un Dios de misericordia. Lo primero que vemos en la segunda parte del verso 39 es que él dice: pero yo les digo,
no resistan al que es malo. Ya vimos eso la semana pasada. Lo que él está diciendo es no se venguen ante el que obre con maldad en contra de ustedes. Y luego dice, antes bien, o en otras versiones, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra, o pon la otra mejilla. Una bofetada en la mejilla derecha sugiere una bofetada con el revés de la mano de un agresor, de su mano derecha, y era una forma característica de un insulto entre los judíos. Si alguien quería insultar a alguien, nosotros ahora usamos otras maneras. En nuestra sociedad se usan otras maneras para insultar, pero en los tiempos de Jesús, una forma característica de insultar era dándole una bofetada con la palma de la mano derecha en la mejilla derecha al que quería insultarse. El punto de Jesús es, si alguien los insulta, no se defiendan, sino que estén dispuestos a soportar aún más insultos sin buscar defenderse. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuándo aplicar este mandamiento de Jesús? ¿Aplica para todos los casos y para todos los insultos o aplica para aquel tema que él viene tratando en su sermón? Y la respuesta es, todos los textos se deben de entender en su contexto. ¿Cuándo habló Jesús de insultos? Vayamos a Mateo 5:11 para ver que él acaba de mencionar los insultos en la parte inicial de su sermón. Vamos a Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados son cuando los insulten. Insulto y vituperio es la misma palabra. Obviamente, insulto es más familiar para nosotros, pero Jesús acaba de decirles a aquellos que están comprometidos a seguirle, aquellos que son sus discípulos, aquellos que están comprometidos a aprender de él, que una de las consecuencias de su compromiso con él es que van a haber otras personas que los van a insultar, pero la causa de ese insulto no es porque ellos están actuando mal, sino que es por seguir a Cristo. Claramente dice, cuando los insulten y persigan por mi causa. Joaquín Jeremías escribe, no debemos de considerar los dichos de Jesús de manera independiente. La manera de comprenderlos correctamente es cuando logramos enlazarlos con algo que Jesús ha dicho antes. Jesús en este pasaje no está hablando de un simple insulto, sino del caso de un golpe insultante bastante específico, el golpe que recibirían los discípulos de Jesús cuando los llamaran herejes. Jesús habla de insultos en esta ocasión y en muchas de las ocasiones que vemos en el Nuevo Testamento que él habla de insultos, de persecuciones y de deshonra a los discípulos, él está preocupado por los ultrajes que surgirán debido al mismo discipulado, debido al mismo compromiso de los discípulos de seguirlo a él. Vayamos a Mateo capítulo 10 y verso 22. Mateo 10, 22. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Palabra de Dios. Por causa mía serán odiados. Obviamente ese odio va a ser manifestado en alguna manera y la primera manifestación de ese odio serán insultos. También algunos serán llevados en cárceles, también algunos serán expulsados de las sinagogas. El ciego de Juan
9 termina siendo expulsado de la sinagoga solamente por creer en aquel que lo sanó de su ceguera. Y muchos fueron expulsados de las sinagogas en el tiempo en que la iglesia inició. Eso era un insulto fuerte para los judíos porque les estaban diciendo ya no eres más judío, y de alguna manera muchos fueron insultados también por el Imperio Romano y luego por las persecuciones que vinieron con los emperadores romanos luego de Nerón, que trataban a los cristianos de ateos, de muchísimas cosas más, y de herejes como tal. Fue uno de los insultos más comunes que recibieron los primeros creyentes, los primeros seguidores de Cristo, pero de alguna manera que se ha repetido durante todo el tiempo. Martín Lutero fue declarado hereje, Juan Hus fue declarado hereje, William Tyndale fueron declarados herejes, Juan Hus fue quemado en la hoguera, Martín Lutero fue condenado a muerte, pero Dios lo liberó de una manera sobrenatural, y muchos, de alguna manera, a veces el mismo sistema religioso nos persigue con insultos por nuestro compromiso con Jesús o por nuestro compromiso con la verdad. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 14 al 16. Primera de Pedro 4, del 14 al 16. Dice así: así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Pedro está aclarando y confirmando lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo, no se trata de que los insulten porque ustedes están actuando mal. No se trata de que los insulten porque ustedes se robaron algo o porque ustedes asesinaron a alguien o porque hicieron algún mal. Eso no debería de dar, ustedes no deberían de dar lugar a eso, pero si los insultan por ser cristianos, por causa del nombre de Cristo, alégrense. Porque esa es evidencia que el Espíritu de Dios reposa en ustedes y es motivo para glorificar a Dios. De hecho, los discípulos en Hechos 4, cuando los castigaron, cuando los golpearon con látigos por causa del nombre de Cristo, dice que salieron gozosos y alabando a Dios por haber sido tenidos por digno de sufrir por causa de su nombre. Poner la otra mejilla es no defendernos cuando nos insulten por nuestro compromiso con Cristo. Poner la otra mejilla es estar dispuestos a gozarnos cuando somos insultados o perseguidos por ser cristianos, por ser seguidores de Jesús. El punto de Jesús es que no debemos defendernos cuando el ataque de la otra persona se deba específicamente a nuestra fe en Cristo. También otra posible aplicación es que otras de las razones por las que alguien podía abofetear a alguien era que un jefe le daba una orden, por ejemplo, a un esclavo y no la cumplía bien, entonces lo abofeteaba. Y de alguna manera también ahí el poner la otra mejilla sería como el reconocimiento del error, como cuando un padre castiga a un hijo y el hijo se pone al brinco, decimos en Guatemala, ¿verdad? Pero eso es lo que no debería de pasar, sino que el hijo debería decir, perdón, padre o madre, me equivoqué, reconozco mi falta. O si el jefe de alguna manera me insulta porque no hice un trabajo bien, debería de ahí agachar la cabeza, sería lo equivalente a poner la otra mejilla y sería algo equivalente a reconocer de alguna manera aquello que necesito aprender, aquel proceso en el que estoy creciendo. Y esto de alguna manera nos hace ver que casi todo lo que Cristo habla tiene alguna conexión con el Antiguo Testamento, y quiero que vayamos al pasaje que se conecta con poner la otra mejilla en el Antiguo Testamento, que está en Lamentaciones,
capítulo 3, versos del 25 al 33. Lamentaciones 3, del 25 al 33. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Deje la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El verso 30 de Lamentaciones 3 dice que dé la mejilla al que lo hiere. ¿En qué contexto? En alguien que está esperando la salvación del Señor, en alguien que está esperando que Dios le defienda de alguna manera, pero también en alguien que ha cometido pecados, en alguien que ha cometido errores, en alguien que necesita aprender a llevar su yugo. Obviamente aquí sabemos que el motivo del libro es la lamentación ante la destrucción de Jerusalén, y la destrucción de Jerusalén tenía una causa, la causa de sus pecados, de los pecados del pueblo, y todos hemos pecado y todos hemos cometido errores. Entonces, otro contexto donde se aplica poner la mejilla es el reconocer nuestras faltas, el reconocer nuestros errores, pero también no en una desesperanza, sino en un arrepentimiento que espera la salvación en el Señor. Porque por eso el pasaje empieza diciendo: el Señor es bueno para los que en él esperan. Bueno es esperar en silencio a la salvación del Señor. Y entonces en esa esperanza de la justicia de Dios, yo puedo poner la mejilla al que me hiere. Yo puedo reconocer mi falta cuando de alguna manera estoy siendo corregido o castigado, no necesariamente por el Señor, sino tal vez por aquellos que fueron afectados por el error que cometí. Ahora, esto no es un llamado, vamos a explicar, a no defendernos nunca ni a un pacifismo absoluto. También hay momentos donde debemos de defendernos cuando otra persona está quebrantando la ley en contra de nosotros. Debemos defendernos cuando el ataque hacia nosotros no tiene relación con nuestra fe ni con ningún error que hayamos cometido, sino que tal vez es un insulto simple y sencillamente por un menosprecio a nuestra raza, a nuestro nivel socioeconómico, a nuestro género, a un aparente debilidad o nobleza, ¿verdad? Porque hay gente que como que lee que la otra persona es como débil o manso y entonces tratan de pasarse, y eso no es el llamado a no poner un alto a esas acciones, y lo vamos a ver con el ejemplo de nuestro mismo Señor. Vayamos a Juan 18, del 19 al 23. Dice: mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. 20. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. El 22. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Sí, si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstrenme. Pero si lo que dijiste es correcto, ¿por qué me pegas? ¿Puso Jesús la otra mejilla? Jesús está respondiendo al sumo sacerdote y le está respondiendo con evidencias. Viene el guardia y lo abofetea en la mejilla. La pregunta es: ¿puso Jesús la otra mejilla? No, él no puso la otra mejilla. Él le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Jesús no respondió con un pacifismo absoluto y silencioso. Jesús se defendió verbalmente. Y también durante su ministerio repetidamente de áreas
particulares él evitó ser víctima. En Lucas 4:40, cuando lo querían tirar de un presupuesto, él pasó delante de ellos y se fue. En Juan 7 vemos que él andaba en Galilea y no en Judea, porque en Judea lo querían matar. En Juan 7:10 él sube a la fiesta, pero no abiertamente, sino en secreto, también por las conspiraciones que había contra él. Entonces vemos que él no es alguien que se expone a la muerte, ni que se expone a los insultos, ni que nunca hace nada ni para defenderse, ni para huir. Él tiene conciencia de que hay momentos en los que él se defiende, y de hecho cuando lo cuestionan con preguntas capciosas, él siempre se defiende y siempre los deja callados. Aquí Calvino comenta, la ley no se limita a las obras externas siempre y cuando la leas con inteligencia. Reconozco que Cristo retiene nuestras manos de la venganza, tanto como nuestras mentes, pero donde un hombre puede, sin vengarse, protegerse a sí mismo y a los suyos de las heridas, las palabras de Cristo no le impiden desviar pacíficamente y no violentamente la fuerza mientras corre sobre él. O sea, Jesús nos muestra que hay momentos para defendernos sin caer en venganza y en violencia. Él no se defiende, obviamente, con golpes, no golpea tampoco al guardia, se defiende verbalmente, pero de alguna manera evita la violencia sobre él en diferentes ocasiones en su vida. O sea, él se protege a sí mismo y protege a sus discípulos. Entonces, Jesús no está hablando de no defendernos nunca y de no protegernos nunca, ni no defender a los nuestros. Charles Quall comenta, Jesús podría haber elegido muchas formas de ataque para ilustrar el punto, para poner este ejemplo. Es significativo que Jesús no dijera, si él acaba de decir ojo por ojo y diente por diente, es significativo que él no dijera, si alguien te arranca el ojo derecho, ofrécele también el ojo izquierdo. O si él dijera, si alguien te saca uno de tus dientes derechos, ofrécele también el izquierdo. El hecho de que Jesús cambie de discusión de actos que tienen el potencial de matar o de mutilar a algo que es algo más simple y significativo, como una bofetada, implica que una persona puede hacer lo que sea necesario para defenderse cuando el ataque de su agresor es potencialmente peligroso, potencialmente mortal o potencialmente hiriente. O sea, Jesús no está diciendo que no nos defendamos en ningún caso. Ahora, sin embargo, claro, también sabemos que en el proceso previo a la crucifixión y en la crucifixión misma, Jesús fue abofeteado sin defenderse. Veamos Mateo 26, 67 y 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora, esto es para que se cumpla la profecía de Isaías 53, dimes Mejías a los que me abofeteaban y me arrancaban la barba. Ahora, aquí él no lo está haciendo de alguna manera en una actitud de... Ahora, ¿por qué aquí no se está defendiendo? Porque está obedeciendo al Padre. O sea, aquí la Biblia debemos de recordar que él dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, no está diciendo que en ningún momento, pero esto no aplica para todo su ministerio. O sea, hay un momento específico, quizá en el momento específico de nuestro martirio, no nos toca defendernos a los que Dios llame a ser mártires en la persecución que va a venir. Pero de alguna manera, en nuestra vida diaria, es lo que Jesús no está diciendo que nunca debamos de no defendernos. A nosotros sí hay un momento donde no vamos a defendernos, que es cuando sea por su causa, aún en peligro de muerte. Pero en muchas ocasiones nos atacan como cristianos y no estamos en peligro de muerte. Si es así, si son insultos, recibámoslos. Pero si son golpes, entonces sí podemos defendernos, porque él no está mencionando, como ya dije, si te sacan un ojo, aunque la ley decía ojo por ojo. Él está hablando de algo que no pone en riesgo la vida.
También Pablo es otro ejemplo del mismo principio. Vayamos a Hechos 23 del 1 al 3. Pablo miró a todos los de la Junta Suprema y les dijo: amigos israelitas, yo tengo la conciencia tranquila, porque hasta ahora he obedecido a Dios en todo. Entonces Ananías, el jefe de los sacerdotes, ordenó que golpearan a Pablo en la boca. Pero Pablo le dijo: es Dios quien no va a golpear a usted, hipócrita. Usted tiene que juzgarme de acuerdo con la ley. Entonces, ¿por qué la desobedece ordenando que me golpee? Vemos que también Pablo no responde con un pacifismo absoluto, ni no defendiéndose, no le dice insúlteme otra vez o no le dice aquí está mi otra mejilla, golpéeme también aquí. No, él está en corte y él pide que se respete la ley. Aquí él no lo están atacando por su fe en Cristo primariamente, sino que lo están atacando un poco porque se cambió de banda, pero principalmente porque él dice que ha vivido con una conciencia perfectamente limpia y eso era obviamente como negar sus pecados. Él no estaba negando sus pecados, sino que él estaba poniendo en alto la maravillosa obra que había hecho la sangre de Cristo, que es poderosa para limpiar nuestras conciencias, como lo dice la carta a los Hebreos. Pero entonces viene y lo golpean. Y él dice, están rompiendo la ley al golpearme. Y Dios te va a golpear a ti. Le dice, después de pide perdón porque no sabía que estaba actuando como sumo sacerdote. Pero el punto es de que también Pablo hay ocasiones donde él sí es atacado como cristiano y no se defiende. Vayamos a 1 Corintios 4, 12 y 13. 1 Corintios 4, 12 y 13. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Padecemos persecución y la soportamos. O sea, somos perseguidos por ser cristianos y soportamos la persecución. No nos defendemos, la soportamos. Entonces, es bien claro de que hay momentos en corte, donde hay momentos donde la persecución, el ataque no tiene que ver con nuestra fe, tenemos que defendernos. Obviamente, no vengativamente, no con ira, no con violencia, sino también, ¿verdad? Con paz, pero debemos de defendernos. Pero si es por nuestra fe, no debemos de defendernos. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Aquí Jesús está hablando de los insultos que iban a venir por su causa. Ante esos insultos nos toca poner la otra mejilla. Luego Jesús pone un segundo ejemplo y este segundo ejemplo tiene que ver con una causa legal. ¿Cómo debemos de reaccionar a un insulto? Es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es cómo debemos de reaccionar a una causa legal. Y el verso 40 dice, al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa o el manto. Aquí Jesús está trayendo algo que era común en los tribunales de justicia. Vayamos a Éxodo 22 del 25 al 27. Éxodo 22 del 25 al 27. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está conmigo, no te portarás como él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo volverás, porque solo eso es su cubierta. En su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo diré, porque soy misericordioso. La ley judía establecía que no se podía tomar en prenda el manto.
Porque el manto, digamos, la vestidura de los judíos, generalmente la túnica era lo que podría ser hoy el vestido, digamos. De hecho, las túnicas podían ser muy valiosas y se usaban con frecuencia para el trueque o la realización de pagos en el mundo antiguo. Habían túnicas de una sola pieza, como la de Jesús, por eso deciden echar suerte sobre ella, y habían de lana o de lino, y de alguna manera era algo común para hacer pagos y era algo común para pagar deudas. El manto, por el contrario, era una pieza exterior que no era, digamos, la primera vestidura, era como, bueno, lo que sería hoy un suéter, una jacket, algo exterior, ¿verdad? Entonces, esto servía para los pobres como manta bajo la cual dormían, era su cobija, sí, su chamarra, su cobija, como sea, ¿verdad? Estas palabras cambian en los países, pero el punto es de que lo que es más probable aquí es que Jesús le esté hablando a alguien que tuvo alguna necesidad de hacerle un préstamo. Entonces, lo que el ejemplo muestra de que hay una causa legal, vemos que el que quiera ponerte pleito es como, ok, tú le prestaste a alguien y no le has podido pagar, entonces él quiere ponerte una demanda para quitarte la túnica. Tu túnica puede valer tal vez 10 denarios y tú solo le debes 6 o solo le debes 8, pero como no le has pagado, entonces él quiere cobrarte intereses y ponerte y quitarte la túnica. Y entonces viene Jesús y le dice, si eso pasa, dale la túnica, y de hecho no le des solo la túnica, dale también el manto o dale también la capa. La palabra manto o capa es la misma palabra en el griego que aparece en Éxodo 22:26, una prenda que no se podía tomar realmente, que si se tomaba se tenía que devolver ese mismo día antes de ponerse el sol. O sea, lo que Jesús está diciendo es, si tú le debes a alguien, dale, págale y aún dale más. Aún dale aquello que por ley no te puede ser quitado. El escenario posible es que Jesús básicamente les está ordenando a sus discípulos que si es necesario pagar un poco más de lo justo para ponerse en paz con alguien o para acabar un pleito o para evitar una contienda, lo hagan. Jesús está haciendo un llamado a ceder aún aquellos derechos que son inalienables o algún aquellos derechos que nos corresponden. O sea, también cabe resaltar, ¿verdad?, que si un individuo tenía un solo atiendo de ropa, algunos rabinos argumentaban que las prendas podían ser confiscadas y reemplazadas por prendas de menor valor para cumplir con las obligaciones legales. Lo que significa es que cumplir el mandato de Jesús no necesariamente va a dejar a sus discípulos sin vestidos exteriores. En el peor de los casos, los dejaría mal vestidos o con vestidos más pobres. Charles Quall comenta, la enseñanza de Jesús parece asumir algo como el siguiente escenario. Un discípulo está atravesando una deuda de 10 denarios, su acreedor planeaba demandarlo por su camisa, a pesar de que valía solo 8 denarios, ya que el abrigo más valioso del deudor estaba protegido de la incautación, el discípulo debe perder el derecho a conservar su abrigo y usar prendas menos costosas para relacionarse con su acreedor de manera justa y de una manera que impulse la reconciliación. Entonces, eso es algo interesante, que lo que el Señor está diciendo es que cuando tengamos un conflicto con otro, estemos dispuestos aún a pagar un poco más de lo que es justo con tal de resolver el conflicto. Que valoremos más la paz que la justicia, que actuemos con misericordia más que con una justicia muy cerrada. Ese es el punto. El tercer ejemplo que Jesús habla es el ejemplo
del abuso de autoridad o de cómo responder, cómo reaccionar al abuso de autoridad. Primero nos habla de cómo responder a un insulto, luego nos habla de cómo responder a una causa legal o a un conflicto real que obviamente nosotros debemos algo o nosotros hicimos algo que nos hizo estar en más con alguien. Este es un paralelo a si tu hermano tiene algo contra ti. Aquí también, si alguien quiere ponerte a pleito, o sea, si tú hiciste algo para que alguien quiera de alguna manera llevarte a tribunales, entonces es ese paralelo. Pero luego en el verso 41 dice, y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con el 2. Una de las cosas que pasaba en el tiempo de Jesús es que debido a que el gobierno romano no podía suministrar todos los recursos necesarios para sus tropas, los soldados romanos a menudo requisaban los suministros necesarios o se apoderaban de las bestias de carga de los residentes locales, y también tenían la autoridad legal para obligar a los residentes de las tierras subyugadas a que les ayudaran en tareas serviles. Mateo 27:32 es un ejemplo de esto, cuando los soldados romanos obligan a Simón de Cirene a cargar la cruz de Jesús debido a que la pérdida de sangre de Jesús lo debilitó tanto que se había derrumbado bajo el peso de la cruz. La palabra que aparece en milla es una palabra latina que significaba 1000 pasos, y el hecho que Jesús use ese término latino es una pista de que Jesús está haciendo referencia a esta práctica romana. Lo que Jesús está diciendo es que hacer un esfuerzo adicional es el llamado que Jesús está haciendo para el pedido de los soldados romanos en reclutar ciudadanos privados para ayudarles a llevar, por ejemplo, el equipo militar mientras viajan. Algo que no podemos dejar de lado es que la mayoría de judíos odiaba a los romanos. Estaban furiosos con los romanos. De hecho, en el tiempo de Jesús hubieron muchas, antes y después hubieron muchas insurrecciones. En el año 6 hubo una matanza porque algunos se rebelaron y quisieron el liberarse del poder romano, y luego en el año 60 hubo otra gran insurrección que terminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces siempre habían estas tensiones y Palestina estaba al borde de la rebelión. Los judíos odiaban a los romanos. De alguna manera, por estas rebeliones, quizás se dieron órdenes en el tiempo de Jesús que limitaron la obligación que tenía un judío de cargarle a un romano toda una distancia a solo la distancia de 1000 pasos. O sea, eso era lo obligatorio, eso era como lo mínimo obligatorio, y luego tenían que buscar a alguien más. ¿Por qué los romanos hicieron esto? Porque también ellos querían como limitar que estas personas subyugadas se enojaran aún más y hubieran más insurrecciones o más rebeliones. O sea, ellos trataban de mantener la pax romana. El punto es que Jesús le habla a personas que estaban pidiendo la sangre de sus opresores romanos, que odiaban a sus opresores romanos. Y Jesús les dice, si uno de ellos les pide que les lleven la carga 1000 pasos, llévensela 2000 pasos. O sea, el punto de Jesús es, dejen de odiar a los romanos. Trátenlos con amor y con paciencia. Vean, cuando un romano les pida llevar su carga, véanlo como una oportunidad para servirles. Véanlos como una oportunidad para mostrarles misericordia y para mostrarles un humilde deseo de servir. ¿Cómo se aplicaría esto para nosotros cuando nuestro jefe, un compañero de trabajo, y obviamente hay que poner límites, pero hay momentos, ciertos momentos, donde podemos expresar el amor de Dios y mostrar la misericordia de Dios ayudando a alguien o haciendo más de lo que nuestras obligaciones nos piden hacer? En la casa, en el trabajo, en cualquier lugar, ¿verdad? O sea, el punto es, demos más de lo que tenemos obligación de dar por misericordia. Y el cuarto ejemplo también ha sido muy mal interpretado.
al que te pida, verso 42 de Mateo 5, el cuarto ejemplo es cómo reaccionar ante el pedido de alguien. Y vamos a ver posiblemente a qué se está refiriendo Jesús. Dice, al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelva la espalda. Algo importante es entender que los lectores originales de Jesús habrían reconocido que la persona que se acerca a pedir era porque tenía necesidades legítimas y probablemente desesperadas. Vayamos a Levítico 25:35. En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como a un extranjero o peregrino para que viva contigo. Entonces, en relación al tema de la necesidad, había una ley. Si alguien cae en pobreza, si alguien no tiene para comer, tiene la obligación de ayudarte. Eso está bien para los hermanos. Ahora, ¿cómo entenderlo en el contexto de lo que Jesús está hablando? Jesús está hablando del tema de venganza. No saquemos este texto de su contexto. En relación con el tema de venganza del ojo por ojo, vale la pena mencionar que algunos maestros judíos argumentaban que uno debe otorgar regalos caritativos y ayudar solo a los piadosos y justos. Si alguien es pecador o enemigo, no se le debe ayudar, porque eso sería darle una ventaja. De hecho, hay un libro apócrifo que está en la Biblia católica y que la misma Biblia católica lo reconoce como apócrifo, pero que también tiene bastante sabiduría, pero nos deja ver el pensamiento de los rabinos de ese tiempo, del siglo II. Este libro, de hecho, se escribió más o menos 200 años antes de Cristo, que es el libro en algunas versiones se llama Sirach, en otras Eclesiástico, y en su capítulo 12, del verso 4 al 7, dice, da al devoto, pero no ayudes al pecador. Haz el bien a los humildes, pero no des nada al malvado. Niégale el pan y no se lo des, porque por medio de él podrías someterte. Entonces recibirás el doble del mal por todo el bien que les has hecho, porque el Altísimo también odia a los pecadores y infligirá castigo a los impíos. Da al que es bueno, pero no ayudes al pecador. Este y otros pasajes son la razón por la que en algunas Biblias este libro no se considera dentro del canon y aún dentro de las Biblias católicas, algunas tienen como la nota de que es apócrifo, porque esto de los libros apócrifos no es, esto existía desde antes de la Reforma. Son libros que la Iglesia Católica puso como ayuda para entender la historia, pero que no considera inspirados, que tampoco, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino los consideraba inspirados. Pero el punto es que aquí un maestro judío da a entender que al enemigo no hay que darle pan, que el acto de caridad solo se debe hacer al bueno, porque si se le hace al enemigo es vencer al dador. Entonces, el punto aquí es que una de las maneras en que se tomaba una represalia, una venganza contra los enemigos, era de una manera pasiva, pasivo-agresiva, no un lugar activo. En lugar de atacar a tu oponente, solo esperabas que estuviera en problemas o en necesidad y luego no le dabas ayuda. Cuando tu enemigo llegaba y te decía, vos vieras que no tengo, me quedé sin, ¿querés que yo te ayude? Tienes que estar bromeando. Yo no te voy a ayudar a vos. Vos te mereces en donde estás. Entonces, esa era la actitud de los judíos y tristemente la actitud de algunos cristianos, y Jesús está diciendo, esa no es la actitud de un seguidor mío. Esa no es la actitud de un cristiano. Ahora, hay que también tomar en cuenta, porque este pasaje se ha usado y lo puede usar un limosnero para echarte en cara, dame limosna, si Jesús te dijo al que te pida, dale. No, ese no es el contexto de Jesús. De hecho, no es lo que la Biblia enseña. También hay que entender que en los tiempos de Jesús, la mayoría de los que pedían limosna lo hacían por una necesidad legítima. Para los judíos era tan vergonzoso mendigar que algunos preferían la muerte a la mendicidad. Lo que Jesús está diciendo es que aunque puede ser aceptable para los escribas y fariseos,
no ayudar a un enemigo, eso es una venganza que Dios no le agrada. Y no es lo que la Biblia dice. Dios ha enseñado que cuando nuestro enemigo esté en adversidad, no es una oportunidad para restregarle el mal que ha hecho, sino para expresarle misericordia. Vayamos a Romanos 12, del 19 al 21. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan al mal haciendo el bien. El punto del ejemplo de Jesús es cuando un enemigo te pida. Y la Biblia ya le enseñó. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Porque esto le hará avergonzarse del mal que hizo, le ayudará a arrepentirse y le ayudará a venir a Dios en arrepentimiento y fe. El punto no es, también hay quienes malentienden eso de carbones encendidos, sí, para que le caiga más duro. No, 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 para que se arrepienta, para que reconozca su mal, para que el mal sea vencido con el bien. Ahora, debemos de aclarar que ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento requerían que los seguidores de Jesús apoyaran financieramente a los perezosos, ni a los adictos, ni a aquellos que desperdician sus recursos irresponsablemente. Terminemos leyendo 1 Tesalonicenses 5, 14 y 15, y luego 2 Tesalonicenses 3, del 10 al 12. Vayamos a 1 Tesalonicenses 5, 14 y 15. Amén. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Amén. No paguen mal por mal, pero amonesten a los ociosos. Los ociosos no necesitan que ustedes chineen su ociosidad o su pereza. Hacerles el bien es amonestarlos. Hacerles el bien es no darles. 2 Tesalonicenses 3, 10 al 12. Porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Si alguien anda desordenadamente, no le den, no chineen, no sustenten el desorden, no sustenten la pereza, no financien la adicción. Pasajes claros, San Agustín decía, no es lo mismo dar a los que piden que dar lo que piden. Y de alguna manera parte de la enseñanza es que detrás de aquellos que piden dinero, están pidiendo atención. Dales atención, dales misericordia, dales amor. Infórmate de los sitios autorizados para las personas que están en situación de calle o para las personas que están lidiando con una adicción. Pero las palabras de Jesús no es un llamado a financiar ni adicciones, ni perezosos, ni falta de trabajo. Tenemos que tener claro que hay formas en que estos dichos se han malinterpretado. Estos dichos no son un llamado al pacifismo absoluto ni a tolerar los abusos. Son un llamado a sustituir la venganza por la misericordia. Cuando estés en una situación donde sientas o creas que tal vez en esa situación debes poner la otra mejilla, pregúntate, ¿lo estoy haciendo por mi compromiso con Jesucristo como mi Señor, o lo estoy haciendo por búsqueda de aceptación o por búsqueda de pertenencia? ¿Lo estoy haciendo ejerciendo misericordia o lo estoy haciendo ejerciendo cobardía? ¿Cuándo no debo poner la otra mejilla?
cuando la otra persona busca aprovecharse de mí, cuando la otra persona no se va a sentir amado por poner la otra mejilla, sino que se va a sentir empoderado para seguir abusando de mí, cuando estoy siendo víctima de abuso físico, psicológico, en esas ocasiones no debemos poner la otra mejilla. Jesús no está eliminando la justicia, Jesús está llamándonos a vencer el mal con el bien. Jesús está enfatizando la necesidad de romper la cadena de las malas acciones y reacciones que caracterizan los seres humanos. Muchas veces la manera de romper la cadena del mal es no defendiéndonos cuando es como cristianos. Pero cuando es un abuso, la manera de romper con el mal es poniéndole un alto a un abuso a través de una denuncia. Cuando es alguien que se está pasando, la manera de romper en mal es ponerle un límite. El objetivo de la enseñanza de Jesús es romper la cadena de la maldad. Charles Schwartz comenta, poner la otra mejilla no excluye enjuiciar a quienes han dañado a alguien si la acción legal está debidamente motivada. Las víctimas de crímenes violentos deben presentar cargos contra quienes les agredió. Esto es necesario para el bien público a fin de evitar que otros sean víctimas. Aún así, la víctima debe tratar de purgar su corazón de la malicia y saciar en Dios el anhelo de una venganza. O sea, no debe de quedarse con anhelo de venganza, debe de buscar liberación en Dios, pero debe frenar el mal. Mateo 18 y 1 Corintios 5 nos muestran que la respuesta más amorosa al comportamiento pecaminoso es responsabilizar a esa persona por ese comportamiento. En 1 Corintios 5, al que está actuando mal, se le debe entregar a Satanás, se le debe disciplinar en la iglesia. En Mateo 18, Jesús llama también a disciplinar en la iglesia. Lo que está en juego aquí es el principio de misericordia y el principio de romper el mal. Si para romper el mal necesitamos abandonar nuestros derechos, abandonemos nuestros derechos. Pero si para romper el mal necesitamos ejercer nuestros derechos, ejerzamos nuestros derechos. Lo que está detrás de todo esto también es quiénes somos en Cristo. Ahora, la pregunta con la que quiero terminar es, ¿por qué casi siempre queremos vengarnos? ¿Por qué casi siempre queremos defendernos, aun cuando a veces no debemos hacerlo? Y la razón muchas veces es que no estamos conscientes de nuestro valor en Cristo. Pablo le escribe a los corintios y les dice, ¿por qué mejor no sufren la injusticia? ¿Por qué mejor no son defraudados? Pero antes les he escrito de que Dios se hizo para ellos santificación, sabiduría, justificación y redención, de que no recibimos el espíritu del mundo, sino el de Dios, para conocer lo que se nos ha dado gratuitamente, de que todo es nuestro. El cristianismo es un llamado a reconocer, por un lado, lo poco que valemos, nuestra pobreza espiritual, lo nada merecedores que éramos de la gracia de Dios, pero al mismo tiempo, lo mucho que valemos, la gran misericordia que se nos ha extendido y el gran precio que se ha pagado por nuestro rescate. Una de las cosas que tenemos que estar conscientes es que nadie disminuye nuestro valor cuando nos insulta. Y otra de las cosas que debemos de recordar es que el defendernos no aumenta nuestro valor. Nuestro valor no está en juego en las represalias, en las venganzas, en las relaciones con nosotros. Nuestro valor depende de nuestra fe en lo que Dios ha dicho que somos. En lo que Jesús ha dicho, valemos más que muchos pajarillos, valemos la sangre preciosa que fue derramada por nosotros en la cruz. Hermanos, incluso los mejores sistemas de justicia humana no proporcionan la justicia que promueven. Hay un solo Dios que es verdaderamente justo y un día Él traerá justicia a nosotros. Pero a los que actúen con misericordia, dice la Biblia, que el juicio será con misericordia. El llamado de Jesús es un llamado a reflejar la misericordia de Dios que está en nosotros. Como preguntas de reflexión, ¿has recibido insultos por causa de tu fe? ¿Los has considerado como un motivo de gozo? ¿Qué valoras más, tus cosas materiales o las relaciones?
¿Estás dispuesto a pagar un poco más de lo que es justo con el fin de resolver un conflicto y de mantener la paz con otra persona? Aprovecha las oportunidades que se te presentan para hacer un poco más de lo que estás obligado a hacer como un privilegio para servir y mostrar amor a otros. ¿Vives con la disposición de ayudar a tu enemigo si le vieras pasando necesidad? ¿Caminas consciente de tu valor en Cristo y de las riquezas de su misericordia y su gracia que han sido derramadas sobre ti, de manera que buscas extender esa misericordia a otros? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, de que no merecíamos nada y tú nos asignaste un valor inigualable. Tú decidiste amarnos y decidiste hacernos un pueblo precioso para ti. Decidiste hacernos un pueblo valorado, amado, escogido. Y nos concediste las abundantes riquezas de tu gracia y de tu misericordia. Señor, que esta verdad impacte de tal manera nuestro corazón, que cuando alguien intente hacer algo para disminuir nuestro valor o el valor de nuestras posesiones, recordemos que eso es un imposible, porque nada ni nadie puede disminuir el valor que tú nos has dado. Y que de la misma manera, Señor, entendamos esa verdad para que nunca necesitemos defender o hacer crecer un valor que ya de por sí es inmenso. Ayúdanos, Señor, a poner la otra mejilla cuando seamos insultados por seguirte a ti. Ayúdanos, Señor, a valorar más la paz que las cosas materiales y estar dispuestos a dar más aún de lo que es justo. Ayúdanos, Señor, a aprovechar las oportunidades de servir, de mostrar amor y de mostrar misericordia cuando éstas se presenten. Y que cuando veamos a un enemigo pasar necesidad, nuestro corazón responda con compasión y con misericordia, como tú, que aun cuando éramos tus enemigos, enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu evangelio, por tu palabra, por tu amor para con nosotros. Amén.